Bueno, buenos días, primero que nada, que sean mis primeras palabras para agradecer a los organizadores, realmente un privilegio poder estar con ustedes. Eh, Somos nosotros una jurisdicción en lo que es materia de competencia bastante joven. No tenemos trabajando ni siquiera un año, alrededor de 6 meses en estos temas. Y en realidad no solamente, como decimos en la sala, conocemos temas de competencia, sino que vemos también temas concursales, temas de propiedad intelectual, de signos distintivos, de dumping, muchos temas, y todos muy complejos. Casi podríamos decir que se requiere una maestría para cada uno de ellos. Así que estamos preocupados, ¿no? Preocupados por la complejidad de los asuntos que se van a conocer. Esto también, esta juventud juventud solamente en el aspecto funcional de nuestra subespecialidad, ha hecho que, a diferencia de la mayoría de colegas, no tengamos casos propios que revisar. Es decir, no hemos generado todavía sentencias sobre casos que nosotros mismos hayamos resuelto. Por consiguiente, he escogido un caso resuelto por nuestra Corte Suprema. Hemos hecho una revisión bastante exhaustiva, sí, les aseguro, de los últimos 5 años de jurisprudencia de la Corte Suprema en todo lo que son materias que están asignadas a nuestra competencia. Y de los temas de libre competencia hemos encontrado solamente 2 casos. Así que tampoco materia judicial en este tema no tenemos la suficiente. El caso que les voy a presentar lo hemos denominado, se conoce en nuestro país como el caso Dino. Y trata sobre abuso de posición de dominio por discriminación de precios y ventas atadas. El denunciante es una empresa, Depósitos Santa Beatriz, el denunciado, Dino, y el asunto, las materias que van a ser tratadas, abuso de posición de dominio en las modalidades de discriminación de precios y ventas atadas. La agencia, como ustedes creo conocen, es Indecopi. A ver, ese bolígrafo en todas las diapositivas significa que hay muchísimo texto en ellas, pero no se preocupen, no se los voy a leer, se los voy a explicar. Quedan las diapositivas por si acaso ustedes quieran revisar las glosas que hemos hecho de las sentencias y las resoluciones tanto de la autoridad administrativa como de las sentencias mismas. ¿De qué trata este problema? Dino es una empresa subsidiaria de una gran cementera en nuestro país, una cementera llamada Pacasmayo, que actúa en la parte norte de nuestro país. En el Perú, como parece ser en muchos países de nuestra región, el mercado cementero está muy segmentado geográficamente. Por consiguiente, la empresa que trabaja en la zona norte, que produce en la zona norte, tiene, por definición, casi una posición monopólica en esa zona. Por consiguiente, Cementos Pacasmayo, que produce en Pacasmayo Lambayeque, que está en la zona norte de nuestro país, de alguna manera controla toda la producción de cemento y la distribución de cemento en provincias, departamentos de nuestro país que están ubicados en esta zona. Dentro de estos departamentos está Piura, que es donde desarrolla actividad Santa Beatriz. Dino, su distribuidor exclusivo de Cementos Pacasmayo, cambia en el año 99 de su política de distribución. Antes le vendía al mismo precio o discriminaba precios en función de criterios objetivos, es decir, volumen de compras, prontitud en el pago y demás. Cambia su sistema y comienza a celebrar contratos de afiliación con distribuidores, grandes o pequeños. Estos contratos de afiliación, vamos a verlo más adelante, hacen que el precio a los afiliados sea un precio menor que al resto de participantes en el mercado, de compradores. Santa Beatriz dice, yo quiero el mismo precio, estoy dispuesto incluso a comprar más, al contado, sin las facilidades que le das a tus afiliados, pero no quiero celebrar el contrato de afiliación. Y ahí surge el problema. Santa Beatriz acusa 2 cosas. El contrato de afiliación permite precios diferenciados y además obliga a los afiliados a comprar todos los productos ferreteros que puedan revender a Dino. Es decir, Dino vende cemento,
que parece ser un insumo básico para la construcción, y quien va a comprar cemento no quiere ir luego a comprar el fierro, los demás materiales en otra ferretería. Entonces el cemento como invita a que se acuse en este caso de una venta atada también a partir del contrato de afiliación. Nuestra norma anterior, que es el decreto legislativo 701, que es la norma con la cual se resuelve el caso, tiene esta tipificación de lo que considera abuso de posición de dominio. Se considera, dice el artículo 5, que existe abuso de posición de dominio en el mercado cuando una o más empresas que se encuentran en la situación descrita en el artículo anterior, posición de dominio, actúan de manera indebida con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros que no hubieran sido posibles de no existir la posición de dominio. Y luego, como hemos visto también, enumera una serie de casos. Entre ellos está el inciso B, que fija y tipifica lo que sería la discriminación de precios. Dice este inciso B: la aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros es discriminación de precios. No constituye abuso de posición de dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u otras, y o que se otorguen con carácter general en todos los casos en que existan iguales condiciones. ¿Qué son ventas atadas prohibidas por nuestra ley? La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias, que por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil no guarden relación con el objeto de tales contratos. No solamente se requiere la tipificación digamos, cometer la conducta, ¿no es cierto?, sino que además se requiere que esta conducta, que este abuso, genere perjuicios para el interés económico general, de acuerdo a 701. Ahora nuestro decreto legislativo 1034 ya no menciona interés económico general, sino menciona daño al mercado. Es lo que dice el 1034, que recoge, me parece a mí, casi todo la legislación anterior. En este aspecto no ha habido mayor cambio. Y este es un tema importante. En ambas normas legales son prohibiciones relativas. Para nosotros una prohibición relativa es aquella que tiene que ser juzgada mediante regla de razón. Como ustedes saben, hay que probar primero la posición de dominio. En este caso particular, ese tema se resuelve en forma sencilla. ¿Por qué? Porque no se discute la posición de dominio. La agencia acusa posición de dominio y el investigado casi podemos decir que se allana. Él dice, si tengo el 100% casi de la distribución, el 100% de la distribución, y soy el único distribuidor, el distribuidor exclusivo del productor que tiene el 100% de producción y distribución, bueno, yo no discuto posición de dominio. Por consiguiente, si no hay discusión sobre la posición de dominio, todo pareciera centrarse en las características del contrato de afiliación. Este contrato se celebra Dino con sus afiliados y que generarían tanto las ventas atadas como la discriminación de precios. ¿Cuáles son las obligaciones a las cuales se comprometen las partes en este contrato de afiliación? Veamos las del afiliado, que me parecen las más sustantivas, las que generan más discusión. Se obliga a comprar exclusivamente todo, cemento y demás productos de Dino, tiene una obligación de compras mínimas, tiene que publicitar el logo de Dino en sus locales, tiene que cumplir, y esto es una cosa interesante, ¿no es cierto?, con las directivas que Dino establezca, así en general. Debe informar a Dino acerca de ventas y stock, tiene que enviar a Dino copias de sus estados financieros y además emitir, cuando se requiera, una carta de fianza bancaria por las compras al crédito. Un control, si ustedes se dan cuenta, bastante fuerte sobre el afiliado. ¿Cómo juzga
A ver, en nuestro país la agencia de competencia es el INDECOPI. El INDECOPI, en los casos de libre competencia, funciona con un secretario técnico, que es el que reúne la evidencia y hace un procedimiento como de acusación ante la comisión, que es el órgano administrativo de primera instancia. La decisión de la comisión puede ser apelada también ante un órgano administrativo que se llama el Tribunal de INDECOPI, y resuelve en ese tribunal una sala. Esa decisión de la sala de INDECOPI ahora va a un juzgado, ¿no es cierto?, de un proceso contencioso administrativo, a ser revisada judicialmente por un juzgado de primera instancia y luego sigue todo el camino hasta un recurso de casación. En el momento en que esta decisión de INDECOPI se emite, el caso iba a una sala superior, es decir, se acortaba un poco el camino. Pero para los efectos, creo, de la explicación no hay mayor diferencia. ¿Cuáles son las conclusiones de la comisión? Es decir, primera instancia en el aspecto administrativo, en la vía administrativa. Dice, aquí no hay discriminación de precios. ¿Por qué? Porque las prestaciones, si ustedes recuerdan, la discriminación existía si las prestaciones eran equivalentes. La comisión dice, no hay discriminación porque las prestaciones no son equivalentes. Lo que se le pide al afiliado es una cosa distinta de la que ofrece Dino. Por consiguiente, no hay discriminación de precios. Lo interesante de este caso es que las conclusiones de la comisión, esto no son prestaciones equivalentes, dice, por consiguiente, además no hay ventas atadas, porque si no quiere comprar el cemento con el resto de bienes ferreteros, puede comprar cemento solo, es verdad, a un precio distinto, pero la venta no está prohibida. Por consiguiente, tampoco habría una venta atada, porque según lo que entiende la comisión, la venta atada significa que tómalo, déjalo, ¿no es cierto? O lo compras todo o no compras nada. Y en este caso, dice la comisión, eso no se produce. Hay una conclusión adicional de la comisión, que es lo que nosotros llamaríamos a un mayor abundamiento, pero eso lo voy a desarrollar al final con la decisión judicial. Lo interesante de este tema, bueno, por lo menos por mí, por eso se los traigo para plantear, es que cuando se llega a segunda instancia administrativa, la sala de INDECOPI lee el mismo contrato, este contrato de afiliación, dado que el abuso de posición de dominio, perdón, la posición de dominio no estaba en discusión, lee el mismo contrato de afiliación y llega a conclusiones absolutamente distintas a la comisión, ¿no? Y donde la comisión no ve culpa, la sala dice, todo esto está pensado, está dirigido, todas estas obligaciones del afiliado únicamente tienen como objeto preservar la posición de dominio de Dino y obviamente de Cementos Pacamayo, y además excluir a competidores en el mercado. Y comienza diciendo, además, y este es un tema interesante que hubiera sido fabuloso tener a alguno de los amigos de la Unión Europea o de la Comunidad Europea, la sala dice, voy a utilizar en este caso criterios del derecho comunitario. Y por consiguiente, llega y cita, la verdad es interesante, todos los materiales se los voy a proporcionar al CRC para que si ustedes tienen curiosidad de revisar, o sea, la glosa es, como ustedes saben, algo muy, muy pequeño. Si tienen la curiosidad de revisar toda la resolución de la sala cita bastante y, en mi opinión, no cita mal. Es decir, sus citas son convincentes de decisiones comunitarias que ponen en problemas lo decidido por la comisión. Y dice, por ejemplo, impone a quien tiene posición de dominio un comportamiento especial. Cuando conversaba con los amigos mexicanos, ellos me dicen que ahora se puede, no es necesario que haya el abuso, sino ni siquiera una posición de dominio, sino que se le impone ciertas conductas específicas a quien tiene ya una importancia en el mercado. Me hacía recordar un poco a esta situación. Lo que dice la sala es, quien tiene posición de dominio, no se le puede exigir lo mismo, o no se le va a exigir lo mismo de quien no tiene posición de dominio. Por consiguiente, te voy a imponer, Dino, la necesidad de que abras, de que se rompan estas conductas que considera ilegales. Y lee el contrato, como les digo, siempre llevando a la peor parte Dino, ¿no es cierto? Si le dice ventas atadas,
otra prueba de que estás utilizando tu poder de mercado para conseguir ventajas ilegítimas. Dice, por ejemplo, la discriminación de precios es utilizada por Dino como una manera de lograr la fidelidad de sus subdistribuidores afiliados mediante la imposición de precios desventajosos para las empresas no afiliadas como Santa Beatriz. Esto en los tipos de cemento que eran materia de la investigación. Concluye por consiguiente diciendo que se han establecido, que se han acreditado las dos conductas acusadas. ¿Qué dice el Poder Judicial? La sentencia importante es la sentencia de la sala de primera instancia. ¿Por qué? Porque es la que hace el análisis completo. Luego hay una apelación de la cual no se tiene noticia por lo menos no se desarrolla mucho en la sentencia de la Corte Suprema. Y la verdad, la sentencia de la Corte Suprema es una sentencia que se detiene en aspectos formales sobre todo. Es decir, recurso de casación, recurso extraordinario, no hay un análisis de fondo. Esto parecería lo natural, ¿no es cierto?, en un recurso de casación. Pero nuestra Corte Suprema en eso no se detiene mucho. Muchas veces, siendo un recurso de casación, cuando quiere, ha sido muy extensa, ha hecho sustantivo, si se quiere, en algunos casos. En este, no. En este simplemente desarrolló la posición y respondió los argumentos específicos de la parte que iba en recurso y no entró a mayores problemas. ¿Qué decía la posición del Poder Judicial? Básicamente, sostenía la posición de la comisión. Es decir, no estuvo de acuerdo con la decisión de la sala, sino con la decisión de la comisión. Y me parece que el tercer punto es el más importante y el que, en mi opinión, funda de mejor manera la decisión tanto de la comisión como del Poder Judicial. Dice, no se ha acreditado en este expediente que la política de precios, es decir, estos contratos de afiliación en realidad, tengan efectos exclusorios o anticompetitivos sobre otros competidores de Dino en el mercado relevante, esto es, en el departamento de Piura, lo cual es un requisito esencial para que sea susceptible de ser sancionada una conducta de tal naturaleza. Es decir, dice, además de que no se ha aprobado la discriminación y las ventas atadas, no ha habido daño al mercado, ¿no es cierto? No se ha dañado en los términos de la antigua ley al interés económico general. Conversaba hace un momentito con Sofía, y Sofía me decía, yo no estoy de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema. Y da para cierta discusión, que es la que espero que se genere ahora. El resto es una repetición casi de los argumentos de la comisión y luego de ver los diagráficos de nuestros amigos, la verdad es que estaba tentado a no presentar el mío, pero creo que de todas maneras, siendo un poco rudimentario, permite explicar algunas cosas. Creo que es aquí. Cementos Pacasmayo, que es la productora de cemento en la zona norte, tenía dos distribuidores, Dino y Romero. Dino tenía el 81% del mercado y Romero 19%. Por consiguiente, Dino nunca discutió su posición de dominio en el mercado. Distribuía inicialmente Dino a Santa Beatriz y a las afiliadas sin diferenciarlas, y todas las diferencias de precio eran por cuestiones objetivas. Sin embargo, luego Dino decide cambiar su política de distribución y celebrar contratos de afiliación. Aquí están, si quieren recordar, las obligaciones tanto de Dino como de las afiliadas, y estas son las condiciones. Y lo interesante, creo, en este caso, es que se lee el mismo documento y se llega a conclusiones distintas. Yo creo, sin embargo, que también existía, no lo dice, no sale tan claramente de los hechos, pero creo que Dino, de alguna manera, lo que quiere lograr con esta figura contractual es desplazar a Santa Beatriz, que antes le vendía a sus ahora afiliadas. Algo hice. A ver. Sí, gracias. Algo hice y no sé qué.
Esto se ha visto como un caso de aguas abajo, ¿no es cierto? Discrimino precios y me afectan a mí porque estás dándole a mi competidor una ventaja que a mí no me das. Pero creo que este caso también se podría ver como un tema de, si se quiere, aguas arriba. ¿En qué sentido? Santa Beatriz, sospecho, también le vendía a las afiliadas, ¿no es cierto? También le vendía porque Santa Beatriz era un distribuidor importante. No solamente compraba cemento de Dino, sino también compraba otros materiales de otros fabricantes ferreteros. Y de repente marginaba poco en el tema de cemento para conseguir vender sus productos ferreteros y el cemento a las otras afiliadas. Y Dino dijo, me están quitando un negocio, ¿no es cierto? Si yo tengo el cemento, que es un elemento esencial, así que voy a hacer lo siguiente, celebro mis contratos de afiliación, cierro mercado y desplazo a Dino, lo saco de mi competencia en este sector. Lo simpático del tema es que esto no se alegó, ¿no es cierto? Lo que hizo Santa Beatriz es, me estás discriminando, es decir, lo vio como un tema de subdistribuidores o de lo que llamaríamos, creo yo, un tema de aguas abajo. Ahora, creo que después de presentar las posiciones, corresponde que dé mi opinión para generar el debate. Yo creo que me parece que no se fundamenta tan bien ninguna de las resoluciones, ni las administrativas, ni tampoco la de la Corte Suprema. Pero creo que tanto la Comisión como la Suprema tienen razón en su posición, más que por la interpretación del contrato, porque realmente hay un sinsabor cuando uno revisa el contrato. Todas las obligaciones que se imponen al afiliado parecen bastante duras y efectivamente desplazan a Santa Beatriz o la sacan del mercado en el cual podía ser competencia para Dino. Pero la gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Se hace daño al mercado o no se hace el daño al mercado? Y he estado reflexionando, de verdad, todos estos días, si quieren, en las fiestas, cuando estábamos conversando, yo seguía reflexionando qué significa hacerle daño al mercado. La verdad que para mí es un tema todavía, creo yo, que merece un poco de discusión, y creo yo, dado que ese es el sentido de esto, que hay daño al mercado cuando pasamos de la figura, recuerdan la figura que nos han mostrado tanto casi todos los ponentes, de competencia perfecta al monopólico. Bueno, hay daño al mercado cuando nos acercamos a partir de las prácticas más a este lado de la pantalla, al monopolio, que al del libre mercado. Entonces, esto es lo que creo yo, en mi opinión, resuelve el caso. Porque si revisamos qué pasó en el mercado, lo que vamos a encontrar, por lo menos de la evidencia que se menciona, es que Santa Beatriz no dejó de vender. Sus cantidades siguieron siendo las mismas. Es decir, al desplazarse del sector horizontal hacia abajo, comenzó a venderle a consumidores directos y por consiguiente no hubo una pérdida de satisfacción de los consumidores. La competencia comenzó a darse entre afiliadas y Santa Beatriz. Y el mercado no se achicó, es decir, no hubo menos producto en el mercado, por el contrario, hubo más producto. Hubo más actores en ese sector y por consiguiente no hubo ni menos cantidad ni más precio. No habiendo ni menos cantidad ni más precio, me parece sí que no hubo afectación al mercado, viéndolo como de ese modo, si quieren, de repente tal vez demasiado rudimentario, ¿no es cierto? ¿Cuándo estamos ante el mercado? Cuando la práctica acusada, ya determinada como abuso de posición, no es reprochable porque sea moralmente condenable, sino porque crea daño al mercado. Y cuando lo crea, cuando podemos constatar objetivamente que hemos pasado de una situación menos cercana a la competencia perfecta y más cercana a un sector monopólico. Muchísimas gracias. Agradecemos al juez Julio Alberto Wong la exposición del caso. Hiciera una aclaración también. Soy Julio Martín Wong. Y bueno, muchísimas gracias. Y abrimos con la sesión de preguntas y respuestas. Me parece muy bien.